Estás por ver un video de la sección Historias de Terror. Los cuentos, creepypastas y leyendas urbanas que verás a continuación tienen la finalidad de causar miedo en el espectador. Por eso, te recomendamos el uso de auriculares, subir el volumen y apagar las luces para obtener una mayor experiencia. Unos jóvenes viajeros se encontraban de paseo por los bosques de Virginia, Estados Unidos. A media tarde el día se puso feo, con grandes nubes grises y vientos intensos, por lo que decidieron subir al auto y buscar algún hotel cercano. Parecía que cada minuto que pasaba, el día se tornaba más oscuro y casi imposible de transitar. En un momento, uno de los jóvenes logra ver un cartel el cual tiene escrito la palabra hotel junto con una enorme flecha hacia un camino de tierra. Sin muchas opciones, decidieron probar suerte y sin ir muy lejos lograron divisar el gran hotel. Al principio les pareció algo raro. El lugar se veía antiguo, con viejos muebles, pero todo muy bien cuidado. Al llegar a la recepción, un hombre viejo los recibió con cara de enojado, y aunque a los jóvenes no les gustó el trato, no tenían otra opción que hospedarse ahí debido a la tormenta. Los constantes rayos estaban afectando la electricidad. La luz se iba y volvía a los pocos minutos, y eso causó que por la noche, solo con sus linternas podían iluminar la habitación. Fue entonces que uno de los jóvenes, entre el murmullo del viento, el tic-tac de las gotas de lluvia y el estruendo de los truenos, alcanzó a percibir el llanto de un niño en su habitación. Con la luz de sus linternas, buscaron por la habitación, pero no encontraron nada. Por un momento, pensaron que podría ser el mismo viento, pero nuevamente lo escucharon. Era el llanto de un niño. Corrieron hacia la puerta de la habitación e intentaron abrirla, pero ésta se encontraba cerrada. Hicieron silencio por un momento y en medio de la oscuridad se lograba oír unos pequeños pasos y un susurro entre llantos que decía: «Solo quiero jugar». «¿Quién habla?», dijeron, y delante de ellos, y con la ayuda de un rayo, se dibujó la presencia de un niño, el cual repitió: «Quiero jugar». Entre forcejeo a la puerta y súplicas de ayuda, ya vencidos por el miedo, uno de los jóvenes, entre llantos, dice: «Yo no quiero jugar, yo no quiero. Por favor, déjanos salir». Y así, de un momento a otro, la puerta se abrió y salieron corriendo. En recepción no había nadie. De hecho, todo parecía abandonado y a oscuras, apenas iluminado con los relámpagos exteriores. Sin pensarlo, corrieron al auto y se fueron dejando ese misterioso hotel atrás. Si te gustó el video, deja tu like, compartilo y muy importante, suscríbete para no perderte ninguno de los videos.